Clara Martín García, alcaldesa de Segovia. ¿Qué tal está? Muy bien. ¿Se le hace raro ese apelativo, alcaldesa de Segovia? Pues sí, no voy a engañar, todavía es un nombramiento que así en el tú a tú no tengo muy interiorizado. Lo primero, agradecerle que nos conceda esta primera entrevista televisiva, en la que vamos a intentar conocerla un poquito más en el ámbito personal, en el ámbito privado, pero también que nos pueda desgranar su proyecto político para lo que resta de mandato, apenas un año. Soñó, para empezar, vamos con la parte más personal, ¿soñó algún día con ostentar ese cargo, alcaldesa de Segovia? Pues no, esto yo creo que la vida te va poniendo retos y te va dando oportunidades y te va surgiendo a lo largo de tu vida distintos escenarios y este pues era uno de estos que no prevés. Hace 3 años trabajaba como arqueóloga, la llamó Clara Luquero para participar en sus listas electorales, en su equipo, fue concejala de Patrimonio y Urbanismo, sigue siéndolo todavía, ostenta todavía esa área delegada. Se afilió al Partido Socialista Obrero Español hace apenas un año. Ese proceso, ¿cómo se lo explica? Tiene 2 niñas de 16 años, 2 niñas pequeñas. ¿Cómo le explica ese proceso de su madre a sus hijas? ¿Cómo ha pasado en tan poco tiempo de trabajar en lo que ella siempre soñó, a la arqueología, a ser la que ostenta el bastón de mando de la ciudad? Bueno, yo creo que ellas también han visto un proceso, nuestra familia es un poco particular, y yo creo que son muy conscientes de que trabajamos por conseguir cosas buenas para la ciudad, en este caso para Segovia. Cuando estaba trabajando de cara a mi labor profesional, ellas han estado muy acostumbradas a verme fuera de casa mucho tiempo, a andar por toda la provincia corriendo de un pueblo a otro con distintas oportunidades de ir a hablar con una administración, de ir a hablar con otra. Entonces para ellas no ha sido extraño. Fue extraño cuando les dije que iba a entrar a trabajar en el ayuntamiento. Yo creo que todavía no eran muy conscientes de lo que suponía un ayuntamiento. La pequeñaja tenía 3 años. Y la mayor tenía, pues eso, tenía poco más de 7 años, entonces bueno, no sabían todavía lo que suponía eso, ¿no? Pero bueno, ellas lo han vivido con mucha naturalidad, no las supone en el día a día un gran problema, están muy emocionadas con la situación. Lo entienden. Y ahora saben que tengo una responsabilidad que si ya me hacía estar menos tiempo en casa, pues ahora todavía más, aunque todavía hay rutinas que sigo intentando mantener con ellas. ¿A qué hora se ha levantado hoy, por ejemplo? ¿Y a qué hora se durmió, cerró los ojos anoche? Pues yo todos los días madrugo mucho, me levanto a las 6 de la mañana, me gusta, trabajo muy bien a la primera hora del día, entonces normalmente mi despertador suena a las 6 en punto de la mañana. Y acostarme, claro. Ahora igual que antes de ser alcaldesa también se levantaba siempre. Sí, yo me gustan las rutinas de horarios porque creo que mantener unas rutinas de sueño y de horarios constantes, lo he aprendido sobre todo con las niñas, es importante tener esas rutinas y entonces ya me levantaba muy temprano y ahora lo sigo manteniendo. Enhorabuena a esa nueva alcaldesa, le dicen por ahí. ¿Se acostumbra a esos cariños, esos afectos? Pues se reconoce sobre todo ese afecto y emociona. Es verdad que al final es la parte más amable de todo este trabajo. En su discurso del pasado sábado, hablando de lo de la falta de tiempo sobre todo, citó al filósofo grecorromano Plutarco y también a la filósofa vinculada con Segovia, María Zambrano. ¿Esa suele ser su lectura habitual, la filosofía? ¿Es lo que más le gusta? ¿Tiene tiempo ahora para dedicarle tiempo a la lectura? Me gusta mucho lo que es la historia, por mi formación, la novela histórica. Me gusta mucho la filosofía, porque entiendo que al final deriva sobre todo esa parte filosófica de la ética y la moral, que es muy importante en la vida actual, sobre todo esos valores éticos y morales que hay que preservar como unos principios básicos de las personas. Y sí que evidentemente no podía evitar mencionar a 2 figuras que a lo largo de la historia pues, han tenido su calado. Estamos realizando esta entrevista en un plató inmejorable, yo creo. Decía su antecesora Clara Luquero que el azoguejo
era como el salón de la casa de todos los segovianos, donde había que hacer la vida, donde había que cuidarlo para poder mostrarlo y estar orgulloso de ellos. Para Clara Martín, en su vida, en su trayectoria, ¿qué supone un entorno como este, el del acueducto? Pues es que el acueducto para mí ha sido un poco el elemento que ha marcado mis intereses, sobre todo profesionales. Yo precisamente pasaba antes una persona por aquí que era mi compañera de clase, que bajábamos juntas todos los días desde por la mañana al instituto aquí al Mariano Quintanilla. Durante muchos años bajábamos todos los días desde el Postigo, subiendo por estas mismas escaleras para ir a clase, ¿no? Entonces estas piedras realmente marcaron un poco mis intereses sobre el patrimonio histórico, la arqueología y sobre todo la arqueología clásica. Con lo cual, para mí en concreto, ha sido el detonante de mi formación profesional. Luego volvemos a su currículum, pero ya que estamos hablando del acueducto, me gustaría formularle un par de cuestiones acerca del monumento romano. Primero, estamos muy cerca de uno de los arcos donde los vándalos, porque hay que llamarlos así, se suelen subir habitualmente. Primero, ¿las cámaras de videovigilancia que se iban a instalar funcionan? Sí, las cámaras de videovigilancia funcionan y ¿Y están por en qué el se ponen centro tan pocas multas? El otro día pasaba con mi familia, hace 15 días, y tuve que chistar a uno de estos jóvenes vándalos y al final pues tienes reparos porque no sabes tampoco cómo va a reaccionar él. ¿Por qué no se ponen más multas? ¿Por qué no Bueno, las multas han aumentado, que empezamos primero colocando las cámaras están en el centro de control de policía y desde el centro de control se avisa a las patrullas que puedan estar en la zona para que se acerquen. Es verdad que en ese tránsito en el que se da el aviso y llega la policía, pues transita, hay un tiempo y no siempre se pilla infraganti a la persona que está subida para poder hacer la multa. Con una imagen de una cámara, si no tienes identificada a la persona que está cometiendo el acto, no le puedes sancionar, con lo cual, pues bueno, por esa razón hay veces que se produce un retraso en poder llegar a tomar los datos de la persona y poder sancionar. Siguen trabajando en la aprobación de la nueva normativa de protección del acueducto. ¿Para cuándo puede estar? Que en teoría endurece las sanciones. Estamos trabajando con la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana para poder sancionar esos comportamientos incívicos, que recordar que el acueducto ya tiene una protección a nivel patrimonial la más alta que puede tener cualquier monumento. Es decir, ya desde la propia Constitución hay tipificados delitos penales contra los daños al patrimonio histórico y esas sanciones existen. Sí, se advierte en ese cartel, pero la gente hace caso omiso. A lo mejor hay que ponerlo un poco más grande. Yo no sé si de mano de las sanciones por un lado, pero también de mano de la difusión y de la educación ciudadana, en el sentido de que entiendan por qué esos comportamientos dañan el monumento y no es propio para su conservación de cara al futuro provocar esos daños, ¿no? Okay. Volvamos a su currículum y a su perfil más académico. Corríjame en cualquier momento si me equivoco con los datos. Se licenció aquí en Segovia por la SEC en Historia del Arte y cuenta con un graduado superior en Ciencias del Patrimonio Cultural. ¿Qué le llevó de la Historia del Arte a la arqueología? Bueno, pues yo efectivamente estudié aquí en la Universidad SEC con una beca por las notas académicas que me permitió quedarme a estudiar aquí y no tenerme que trasladar fuera de Segovia. Y dentro de la Universidad SEC tenían el proyecto de Cauca, en Coca, que tenían la excavación de la Villa de las Pizarras, y desde el primer año, en primer verano, ya estuve participando en esa excavación y posteriormente acudí a otras excavaciones en la provincia y en otras provincias colindantes. Con lo cual, desde el primer día ya me fui a por mis piedras. También estuvo en Tiermes, en Soria, muy cerquita aquí de la provincia de Ayón, y allí conoció al que fue su futuro marido, que también es arqueólogo. ¿Echa de menos ese trabajo? Montó su asesoría arqueológica con él. ¿Echa de menos ese trabajo conjunto, primero como arqueóloga y segundo ese contacto tan estrecho con su pareja? Echo de menos mucho el trabajo en el campo. Para mí, yo creo que al final los arqueólogos es una pasión tan dura, que es un trabajo muy sacrificado, que si lo hacemos es por una vocación muy clara, ¿no?
Entonces ese trabajo de que tienes que ser muy constante, tienes que hacer muchos sacrificios, pasar muchas horas de frío, muchas horas de calor, de lluvia, de hielo, de nieve, hacerte kilómetros interminables, pues es duro, pero al final lo echo mucho de menos, sobre todo por esa relación en el sentido de ir investigando sobre nuestro pasado. Ya la parte más personal, pues como todo, las relaciones personales evidentemente se echan de menos, pero también la relación sigue siendo muy estrecha, con lo cual tampoco el trabajo en pareja tampoco es fácil. Lo sé, lo conozco. Citaba al principio de la entrevista lo especial de su familia, lo conozco, su padre es un gran compañero nuestro, periodista, Aurelio Martín, muy querido, trabaja con nosotros en la televisión, trabaja con nosotros en El Día de Segovia, tiene una dilatadísima trayectoria profesional, pues tanto en El Adelantado como corresponsal del País, EFE. Su madre, también licenciada en Historia del Arte, como usted, si no me equivoco, diplomada en enfermería y ejerció como enfermera en el Hospital General muchos años, fue jefa de enfermeras. ¿Cómo influye ese contexto familiar en la joven Clara Martín? Pues es fundamental, al final unos padres son las personas que tenemos de referencia en nuestro día a día, ¿no? Por un lado, el interés por la vida política a raíz del contacto con el periodismo por parte de mi padre ha sido el día a día en nuestras horas de la comida, eran las discusiones sobre todo sobre la situación tanto a nivel nacional como a nivel local de cuestiones políticas. Se veía las noticias y se discutían, me imagino. Se discutían, era la comidilla, en la hora de comer era habitual esos temas de conversación, ¿no? Y luego, evidentemente, la parte vinculada a lo que es luego mi vocación profesional viene también de la mano de mi madre, que siempre todos los veranos, y mi padre siempre nos lo recordará y nos lo grababa a fuego, siempre decía lo mismo, ¿no? Siempre me lleváis a ver piedras a las 4 de la tarde cuando más calor hace, ¿no? Esas situaciones yo creo que vienen derivadas, pues eso, del contexto familiar que al final, pues claro, te deja marca y te influye ya para toda tu vida. Nos cuenta su padre con mucho cariño, por supuesto, como no puede ser de otra manera, hacia su hija, que usted siempre ha llevado una vida muy tranquila, muy ordenada, que siempre sigue conservando las amistades de la infancia. Alguna, por cierto, nos ha contado relacionada con la política también, que era muy buena estudiante y sacaba excepcionales notas, aunque cuando acababa los exámenes siempre se cabreaba porque pensaba que le había salido regular. ¿En la alcaldía veremos a esa Clara tranquila y ordenada o también tiene su genio y su carácter que todavía no hemos visto? Sí, bueno, yo soy una persona que creo que soy ordenada porque creo que a la hora de trabajar es importante tener muy claros qué objetivos tienes que conseguir y cuál es la forma de poder llegar a esos objetivos, ¿no? Pero soy tranquila, aparentemente muy tranquila, pero creo que tengo bastante carácter, y cuando no me salen las cosas como me gusta, pues sí, me enfado como yo creo que todo el mundo, ¿no? Pero también creo que soy una persona dialogante y que luego enseguida se me pasa el enfado, ¿no? Y no soy nada rencorosa y me gusta entender el por qué han pasado esas cosas que lo mismo no tenía yo previstas y ver qué posibilidades hay de que eso no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Es introvertida? Y lo pregunto, tímida, sí, introvertida, tímida. Lo digo primero porque lo parece y segundo por anécdotas como el otro día en la Sala Blanca del Ayuntamiento de Segovia, a la hora de hacerse, antes del pleno, a la hora de hacerse la foto oficial con la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la foto usted aparece en un segundísimo plano, casi no se la ve, cuando será su pleno, será su momento. Sí, no soy una persona que me caracterice por querer llamar la atención. Yo creo que las personas tenemos que ser merecedoras de un reconocimiento si hay realmente hechos que prueben que tú te mereces ese reconocimiento. No me gusta llamar la atención, soy reservada en mi ámbito más personal. Evidentemente mantengo las amistades, como bien decías, de toda la vida, de esas amistades, algunas desde los 4 años, y creo que eso me blinda mucho ese aspecto personal que para mí es muy importante. Una arqueóloga para conservar la alcaldía. Así titulaba nuestro compañero David Zaso del periódico El Día de Segovia un perfil, este mismo fin de semana, un perfil sobre su figura.
con ese juego de palabras de conservar la alcaldía. ¿Es consciente de la dificultad, del reto al que se enfrenta? Ya dejamos un poco más aparcada la parte personal, entramos ya más en materia política. ¿Es consciente del reto al que se enfrenta, teniendo en cuenta primero que las elecciones de 2019, Clara Luquero y la candidatura de la que usted iba séptima en la lista, logró mantener la alcaldía con un puñado de votos? Después, todas las encuestas auguran tanto para el Partido Popular, que ha cambiado de líder recientemente, como para Vox, mejoras en las expectativas electorales. Y por último, tenemos fresco de febrero el resultado de las elecciones autonómicas de Castilla y León, aquí en Segovia. Dieron unos resultados que, si los extrapolamos a lo que pueda pasar dentro de un año, usted sería la jefa de la oposición, no la alcaldesa. ¿Es consciente de ese reto? Es verdad que la situación política en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico o a nivel local, es una situación cambiante, es verdad, y el otro día lo comentaba en una entrevista en la radio, que si echamos la vista a lo largo de la historia, cada vez que ha habido un proceso de crisis vinculado a una crisis sanitaria y económica, ha habido unas repercusiones políticas muy convulsas y muy interesantes. Creo que hemos salido ahora mismo de una situación derivada de la pandemia muy complicada. Es verdad que a nivel nacional y a nivel autonómico la política yo la entiendo de una manera distinta a nivel local, ¿no? Al nivel local yo creo que el ciudadano, al tener un contacto mucho más estrecho y más directo con aquella persona que va a ser su representante, también muchas veces incluso dejan de lado los colores políticos, ¿no? Y se centran más en las personas y en los proyectos que van vinculados a esa persona. Sé que tengo por delante un reto, sobre todo estos 12 meses, cuando llegue el momento de elaborar la candidatura para el 2023, yo mostraré mi interés al partido y tendremos que elaborar un proyecto si ellos consideran que soy la persona más adecuada para encabezarlo, ¿no? Y ahí será el reto de sacar adelante esos proyectos que hemos trabajado durante esos 3 años y los que nos queda este año pendientes. Y luego las urnas y los ciudadanos decidirán, evidentemente eso es incuestionable. Dice que dentro de un año se lo planteará el partido, pero nuestra compañera Natalia Fernández de la tele sí que el sábado, justo después del discurso, sí que le reconoció que usted quería ser la candidata. Sí, por eso, que yo se lo plantearía al partido, pero evidentemente yo no me puedo presentar. Eso lo iba a decir, ya no se estila en el proceso de primarias del PSOE. Según los estatutos del partido, si hay una persona que ya ostenta el cargo, puede plantearse el poder continuar en ese cargo de alcalde o alcaldesa en este caso, sin tener que acudir a unas primarias. Está dentro de nuestro reglamento interno y así se podría hacer. Con lo cual, bueno, pues yo se lo plantearé al partido, pero tampoco creo que el partido, si no tengo ese respaldo, pueda acudir. Yo misma no acudiría en ese sentido sin tener ese respaldo de mis compañeros. Clara Luquero ha hecho lo que hizo previamente Pedro Aragüetes con ella. Con usted ha hecho una designación a dedo. En política se conoce casi como un dedazo. ¿Le molesta, le preocupa esa crítica de que haya dejado la alcaldía para que usted se foguee, para que pueda darse a conocer durante este año? Yo no creo que haya sido una cuestión a dedo, ni mucho menos. Ha habido mucho diálogo con todos los compañeros, tanto dentro del equipo de gobierno como dentro de los órganos de gobierno del Partido Socialista, tanto a nivel local como a nivel provincial. Se ha visto qué posibilidades había de qué persona podía encabezar este último año de cara a la alcaldía. Y se ha visto mi perfil como el más idóneo, pero no he sido la única que ha estado en ese proceso y ha habido mucho diálogo y mucho debate a nivel interno para poder hacer esa designación. No ha sido una elección personal de la alcaldesa, ni mucho menos. Y a la hora de dar el paso de aceptar este reto, ¿ha pedido usted algo al partido o el partido le ha pedido algo a usted? ¿Dentro de un año tendrá manos libres para conformar una lista conforme a lo que usted piensa y a lo que usted... Yo le he pedido al partido confianza en el proyecto que llevamos trabajando desde hace 3 años y que nos quedan ahora un año para rematar esas cuestiones, y por otro lado ellos pues me han pedido sobre todo dedicación al trabajo que se me viene ahora por delante, ¿no?
Luego creo que ya formando parte, como formo parte de los órganos del partido, tanto a nivel provincial como a nivel local, hay mucho diálogo y hay mucho trabajo común, con lo cual creo que no nos llevamos ninguna sorpresa, ni ellos por su parte ni yo por la mía. Ya nos conocemos bastante bien. Clara Luquero se ha deshecho durante las últimas semanas en elogios hacia su sucesora. Ha contado cuándo pensó en usted, que precisamente fue cuando la conoció hablando en unas ponencias sobre el acueducto en 2016, bueno, creo que la conocía previamente, pero ahí es cuando se dio cuenta de esta mujer no está en política, pero yo quiero que esté en política, que trabaje conmigo y la veo como mi sucesora, nos lo ha contado a los periodistas. Dice que usted es listísima, insiste en ello, que está muy preparada y que va a ser mucho mejor alcaldesa que ella. Yo le pregunto, ¿es usted listísima, está preparadísima y va a ser mucho mejor alcaldesa que Clara Luquero? Yo soy muy humilde, yo no puedo entrar a valorarme a mí misma porque creo que eso como ya comentaba antes, creo que no procede, ¿no? Yo lo que sé es que me estoy dedicando en cuerpo y alma como lo he hecho estos 3 años de atrás, hay muchísimo trabajo por hacer y desde luego por esfuerzo y por trabajo y ganas de sacar adelante todas aquellas cuestiones que estamos trabajando, no van a ser. Mi dedicación es exclusiva al 100% en este sentido y los ciudadanos decidirán dentro de un año si ha sido correcto o no. Usted también ha alabado con profusión la entrega, el esfuerzo de la alcaldesa que la ha precedido durante todos estos años. Un tercio de su discurso del otro día, casi un tercio, iba dirigido a Clara Luquero. Cuando Clara Luquero entró en el ayuntamiento, usted todavía andaba en la universidad. Usted no había nacido cuando Tejero intentaba dar un golpe de Estado en España, nació cuando Felipe González accedió a la presidencia del gobierno. De Clara a Clara ha habido también un relevo generacional. También ha habido un relevo, un cambio de estilo. Yo creo que las personas a la hora de trabajar marcamos nuestros propios estilos. Creo que cada uno tenemos una identidad personal que nos va a identificar para toda la vida y eso es evidente, no se puede negar, pero tanto en la política como en cualquier otra faceta de nuestras vidas, ¿no? Entonces, cada uno hemos tenido nuestro estilo. Evidentemente yo a Clara la considero un referente en la política tanto local como incluso yo diría autonómica y nacional, porque ha sido una persona que desde su calidad humana ha hecho posible proyectos, sobre todo en materia de cultura y de turismo, que han transformado Segovia. Eso creo que todos lo tenemos más que claro, con proyectos muy importantes para nuestra ciudad, y ese reconocimiento creo que es justo hacerlo y necesario, porque es una persona que ha dejado huella no solamente en mí, sino en todos los compañeros y yo creo que en todos los segovianos y segovianas. Cuando Pedro Aragüete se apartó y dejó la alcaldía a Clara Luquero también se deshizo en elogios hacia su antecesor. Luego, ya cuando han pasado los años y cuando ahora se ha retirado, ya no hablaba tan bien de la herencia que le dejó Aragüetes. ¿Teme usted algún día encontrarse con que la herencia de Clara Luquero ha sido envenenada? Yo, mira, esas cuestiones ahora mismo no sé lo que va a pasar mañana, no me puedo poner lo que pase dentro de un mes o dentro de un año, pero sí que sé que el trabajo que ha hecho Clara Luquero estos años ha sido un trabajo con un corazón y con un esfuerzo por mejorar Segovia incuestionable, y dudo mucho que pueda haber unas situaciones de las cuales a futuro nos podamos arrepentir como tal. Llevamos 3 años de mandato. ¿Qué porcentaje del programa electoral con el que se presentó Clara Luquero, su candidatura, cree que ya se ha cumplido? ¿Y qué porcentaje de ese programa electoral restaría por cumplir este año que usted va a estar enfrente de la alcaldía? Bueno, también lo dije en el discurso el sábado. El 2019 empezamos un mandato con un programa electoral muy claro y las ideas muy claras, y a los pocos meses nos vimos encerrados todos en casa durante 99 días, con unas consecuencias que no teníamos ninguno en la mente que podíamos sufrir lo que hemos sufrido durante estos 2 años de pandemia, ¿no? Entonces es verdad que teníamos un programa electoral que yo creo que sigue siendo nuestro eje de ruta, ¿no?
pero no hemos podido ejecutarlo todo con la rapidez que nos hubiese gustado, derivado también de la pandemia, pero también hemos tenido que hacer cambios y adaptaciones, ¿no? Y yo creo que se nos han presentado oportunidades derivadas también de la pandemia que tampoco teníamos previstas en el programa electoral y que ahora mismo estamos desarrollando al 100%. Entonces, hablar de porcentajes de cómo estaba el programa electoral y cómo está ahora, con todo lo que hemos sufrido estos 3 años de cambios que no son para nada insustanciales, que son cambios muy profundos y ya no solamente a nivel local, creo que a nivel mundial hemos sufrido unos cambios de ritmos en los ciudadanos en todos los sentidos, que eso evidentemente se queda extrapolado a la política local y a la ciudad de Segovia. No se moja en poner un porcentaje. Voy a intentar que se moje en que ponga fechas a proyectos de ese programa electoral que ahora mismo están en marcha y que todos esperamos ver pronto su conclusión. Por ejemplo, el edificio CIDE, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, ¿puede fijar una fecha de inauguración? No puedo poner una fecha de inauguración porque tampoco quiero engañar al ciudadano y decir el 15 de julio está abierto. Aproximadamente. No puedo ponerlo porque ahora mismo estamos en un proceso de conclusión de las obras, como bien saben los ciudadanos, que por todas las vicisitudes que hemos tenido, y nuestra idea es terminar el año con el edificio en funcionamiento, pero una fecha exacta no puedo comprometerme porque no procede decirla en ese sentido. Terminar el año con el edificio en funcionamiento y también con el centro de FP que prometió el presidente del Gobierno en su día. Esto es una cuestión que no depende exclusivamente del ayuntamiento, también está por detrás el ministerio, pero evidentemente esa es la idea, que empiece ese curso con esa instalación del centro. Más proyectos importantes para Segovia. Proyecto industrial en Prado del Hoyo. ¿Plazos? Bueno, pues Prado del Hoyo, estos procesos, para que se vea cómo ha evolucionado todo en un año. Hace un año teníamos un sector de suelo industrial absolutamente bloqueado, pero al 100% bloqueado porque había un desentendimiento por parte de las partes privadas que no éramos capaces de llegar a un acuerdo entre ellos y aunque el ayuntamiento hizo distintas iniciativas para desbloquearlo, fue imposible. En un año hemos conseguido cerrar enterrar las hachas de guerra que estaban abiertas entre las dos partes privadas, firmando 2 convenios urbanísticos, y el último se aprobó en el mes de enero del 2022. Y en el mes de febrero hemos aprobado la aprobación inicial del plan parcial. Las tramitaciones urbanísticas son muy complejas porque son muy garantistas. Todos sabemos que en otros ayuntamientos y en otras ciudades de España ha habido pelotazos urbanísticos, que se dice coloquialmente, precisamente porque no se ha hecho con todas las garantías marcadas por la normativa, ¿no? Y nosotros, con todas esas garantías, aún así en un año hemos sido capaces de firmar 2 convenios urbanísticos que han desbloqueado el sector, aprobar inicialmente el plan parcial y estamos a la espera de poder tramitar la aprobación definitiva con todos los informes que dependen de otras administraciones, tanto autonómicas como estatales. Los plazos nosotros tenemos claro que nos gustaría ir lo más rápido posible, pero aquí hay otros agentes que no dependen única y exclusivamente del ayuntamiento, que son, por un lado, las administraciones que participan en la aprobación de esos documentos urbanísticos y, por otro lado, los propietarios del suelo, porque el sector, aunque el ayuntamiento tenga una participación porque tiene propiedades, tanto Segovia como en la entidad local menor de Revenga, dentro de ese sector de 1 millón de metros cuadrados, la mayor parte del suelo es de una propiedad privada, con lo cual, si los propietarios privados no quieren ir tan rápido, nosotros no podemos forzar a ir tan rápido. Que hay empresas que tienen prisa y ya están buscando sitio en localidades del entorno como Bernude. No mezclemos proyectos, son totalmente distintos. Entonces, no es mezclar, pero termino la explicación. Entonces, las empresas, evidentemente, están en comunicación con todos los agentes que estamos participando, las administraciones públicas, los propietarios privados y las iniciativas empresariales. Por un lado, una agrupación de empresas para un proyecto concreto que se presentó en abril de 2021, y por otro lado la Federación Empresarial Segoviana, que también tiene puestas las miras en Prado del Hoyo. Y todos vamos remando en la misma dirección. Todos tenemos muy claro que ese desarrollo industrial tiene que salir adelante. Lo que no podemos permitir es que
personas y grupos políticos que no conocen la profundidad de ese desarrollo y todos los pasos que se están dando vengan a sembrar dudas sobre un proyecto que sigue perfectamente y totalmente, como llevamos diciendo desde hace un año, que sigue en marcha. Los pasos son largos, son complejos, se están dando con una agilidad que en otras situaciones no se han visto y las estamos dando con todas las garantías de cumplimiento de la ley. Con lo cual vamos muy bien para cómo estábamos hace un año, que estábamos con un sector totalmente bloqueado para la industria de Segovia. Sigo citando proyectos pendientes y le pido brevedad para poder abarcar más. Más restricciones al tráfico en el centro de la ciudad. Yo no lo abordaría como unas restricciones al tráfico. Creo que todas las ciudades de España están adaptando su movilidad. No es restringir, es adaptar la movilidad a las necesidades que tenemos ahora mismo en las ciudades y los cambios que tenemos que adoptar todos como consecuencia de las restricciones de las emisiones del CO2 como consecuencia del cambio climático. No es una restricción, es una adaptación de la movilidad en Segovia. Y todos tenemos marcado una fecha en el calendario, que es el 31 de diciembre del 2023, en donde por ley tenemos que tener implantada una zona de bajas emisiones. Y así es como, en esa línea es como estamos trabajando. Reorganizaciones de calles importantes como pueden ser Padre Claret o como puede ser el eje Plaza Mayor Catedral Daoiz. El eje Catedral Daoiz tiene que estar iniciadas las obras este año. Tiene un plazo de ejecución de 15 meses y precisamente viene derivada de las subvenciones de fondos europeos para la adaptación de la movilidad en Segovia, y la avenida Padre Claret este año también estarán iniciadas las obras y esperemos que concluidas. Soluciones al atasco burocrático y normativo del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, eso es un mal endémico de todas las administraciones públicas. Y una queja muy recurrente tanto de arquitectos, el Colegio de Arquitectos, como de constructores, hacia la concejalía que usted ha dirigido durante estos 3 años. ¿Qué les dice? Porque ellos consideran que esa lentitud, esa demora en la concesión de licencias, al final lo que hace es ahuyentar inversiones para Segovia. Las concejalías de urbanismo precisamente son complicadas porque los intereses económicos que van vinculados a esas actuaciones son importantes. Entonces, no es una cuestión únicamente propia de Segovia, sino, se lo recordaba también al Partido Popular en uno de los últimos plenos, que analicen la situación en el Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, o en el Ayuntamiento de Palencia, en donde la situación es prácticamente la misma que en Segovia en cuanto a esas tramitaciones, porque hay que hacer cumplir la ley. Tenemos una normativa vinculada al urbanismo, pero también al patrimonio cultural que hay que cumplir, y eso también provoca que no todo el mundo esté conforme con el cumplimiento de la normativa y hay muchas veces tiranteces en la aprobación de proyectos. Pero es que a esa situación, desafortunadamente, se nos ha añadido este año la marcha de técnicos a otras administraciones públicas, y los procesos de selección de personal pues también han de ser muy garantistas. No podemos colocar a dedo a un funcionario, con lo cual ahora ya tenemos cubiertas las plazas, tenemos hecha la reorganización conforme a lo que también se nos recomendaba en la auditoría que se realizó al Servicio de Urbanismo, y estamos ya trabajando a un ritmo, casi diría, del 80-90%. Hay alguna plaza que todavía queda de personal administrativo por cubrir, que tenemos dentro del servicio, que es una situación, es un servicio ya de por sí complejo, pero añadida a esa falta de personal que hemos tenido este último año, pues se ha incrementado. Este último año, el que viene, ¿mantendrá esas atribuciones en urbanismo y en patrimonio? ¿Lo ha decidido ya? Ha hablado que en 3 semanas más o menos prevé un cambio de gobierno. No sé si ese cambio de gobierno será drástico, si habrá ediles socialistas que se queden sin cartera. Estamos ahora mismo en un proceso que tiene que incorporarse una nueva compañera como consecuencia de la vacante que ha dejado Clara Luquero, y en ese momento en el que se incorpore esta compañera, pues ya se anunciarán los cambios que proceda, porque evidentemente ahora mismo somos un concejal menos, y hacer una reorganización a falta de entrar un compañero, pues no es el momento, ¿no? Sobre qué pasará dentro de un mes, pues ya lo veremos, ya se explicará, porque hay que hablar dentro del equipo de gobierno largo y tendido, y no va a ser una decisión que sea única y exclusivamente mía. Quiero llegar a acuerdos con los compañeros. No nos lo va a contar, pero ¿lo tiene decidido ya? No. No lo tengo decidido. Desde el pasado sábado preside un equipo de gobierno en minoría
y en el que la oposición, como ya se ha visto, no le va a dar tregua. Incluso ni sus propios socios programáticos, como han sido Podemos. ¿Prevé una reunión para intentar algún acercamiento con Guillermo San Juan, el portavoz de la formación morada, en los próximos días? Yo con Guillermo San Juan hemos estado dialogando, pues yo creo que casi todas las semanas, podemos decir, de una manera o de un tema o de otro, hemos estado dialogando y hemos llegado a muchísimos acuerdos. De hecho, los acuerdos de la toma de posesión de Clara Luquero o los acuerdos para las aprobaciones de presupuestos han sido consecuencia de ese diálogo, con lo cual con Guillermo San Juan creo que hay una relación magnífica en cada uno, con unos marcos programáticos muy claros, en donde hay puntos de acuerdo, pero también de desacuerdo, y eso es totalmente sano dentro de una democracia, ¿no? Con Guillermo pues hablaré, pero también quiero hablar con todo el resto de portavoces, porque ese diálogo creo que es importante y creo que debo de hacerlo. Quiero escuchar al resto de compañeros y saber si quieren llegar a acuerdos o tienen algún proyecto en el que quieran tener información antes de hacer críticas fundamentadas en escuchas que no saben muy bien de dónde vienen, ¿no? Ha sido usted tasativa con el papel de la oposición desde el primer día, o sea, en el propio discurso de toma de posesión les pidió que aparcasen la sobreactuación, el insulto y el ruido, que el único fin que tiene es confundir a la ciudadanía. ¿Esa regañina de ese discurso iba dirigida a alguien en particular? Va dirigido fundamentalmente a aquellos que entienden la política basada en esos hechos, ¿no? La semana justo pasada, antes de la toma de posesión, lo vimos claramente en los medios de comunicación, como el portavoz del Partido Popular se expuso con el proyecto de Prado del Hoyo y tuvimos que salir tanto los empresarios como el ayuntamiento defendiendo la situación de la gestión en ese proyecto en el que todos tenemos que ir de la mano, que él mismo decía que es que blanco en botella leche, ¿no? Pues es que, mire, en ese sentido creo que ha metido la pata, porque incluso la propia Federación Empresarial Segoviana ayer insistía en que todo el proyecto sigue en marcha y que ese tipo de críticas no caben en una ciudad en la que todos tenemos que tener muy claro que los proyectos tan integrales y tan fundamentales para el futuro tenemos que ir todos de la mano, y ese ruido basado simplemente en destacar y en intentar enturbiar mi figura justo la semana previa a la toma de posesión, pues creo que se le vio mucho el plumero, ¿no? Como se dice comúnmente. ¿Opina Pablo Pérez, al portavoz del PP sobre el que está hablando, opina sobre usted, y abro comillas: Clara Martín es la continuación de un proyecto fallido y agotado, aferrado al pasado, y que no dará solución a los problemas de la ciudad? Y opina Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos: Clara Martín es un parche, no parece que haya buenos augurios, máxime con el reflejo de la Concejalía de Urbanismo. ¿Qué opina? Que todavía estoy esperando sus propuestas de ciudad. Ninguno nos ha traído una propuesta para generar un futuro a la ciudad. Las únicas propuestas que tenemos ahora mismo encima de la mesa de nuestro trabajo son las del equipo de gobierno y las del Grupo Municipal Podemos. Por eso decía que en el propio discurso de investidura que la política debe ser constructiva y ofrecer opciones a lo que está desarrollando el equipo de gobierno. En este sentido, estos 3 últimos años no ha habido ni una sola opción a ninguna de las iniciativas del Grupo Socialista y de Izquierda Unida. Su primera reunión con un representante de otra institución ha sido con Lirio Martín, su delegado de gobierno en Segovia, de su mismo partido. ¿Para cuándo ha dejado en la agenda las reuniones con el delegado de la Junta, con el presidente de la Diputación Provincial? Por cierto, institución que no tuvo ningún representante en el pleno de investidura de Clara Martín. El jueves tengo cita con los dos, con el delegado territorial y con el presidente Miguel Ángel de Vicente. De hecho, estuve con ellos esta misma semana en un acto, en la entrega de premios de Gil de Viedma en la Diputación Provincial. Y bueno, la relación con ambas instituciones, mi parte de estos 3 años atrás como concejala en el ayuntamiento ha sido muy estrecha. Con el delegado territorial hemos trabajado asuntos muy importantes para la ciudad,
como es el tema del Hospital General, la Escuela de Enfermería, el propio proyecto industrial de Prado del Hoyo, y en ese sentido ya les digo que el propio jueves tengo la reunión fijada con ambas administraciones y se ha cuadrado así por agendas. No es que hemos tenido una prioridad en citar primero a unos o a otros. Ayer teníamos la Junta de Seguridad de las Fiestas de Segovia en la subdelegación del Gobierno y aprovechando esa cita pues ya mantuve una reunión con la subdelegada del Gobierno en Segovia. Y teniendo en cuenta que muchos proyectos para Segovia dependen del buen entendimiento entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia, ¿ha solicitado ya una reunión con el presidente Alfonso Fernández Mañueco? Es una reunión que lleva solicitada por parte de la alcaldesa, por parte de Clara Luquero, desde el año pasado, que se tuvo que suspender como consecuencia de la convocatoria de las elecciones autonómicas. Y en ese sentido, en el momento en el que ella anunció su cese, se habló ya directamente con el presidente Mañueco, incluso en la reciente visita a Segovia con la inauguración del Colegio Oficial de Médicos, que esa reunión se mantendría ya conmigo. Nos tienen que dar ellos la fecha y su idea era trasladarse a Segovia, por lo que nos dijo en esa última visita a Segovia. Y en una ciudad eminentemente tan cultural, con el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ¿tiene reparos con Vox? Yo entiendo el diálogo de las administraciones. Tenemos que centrarnos en los proyectos de nuestra ciudad y defender los intereses de los segovianos y de las segovianas. No procede tampoco discutir sobre el color político de la administración contraria, y ya no solo desde el ayuntamiento. Entiendo que esa misma postura la deben de mantener el resto de administraciones. Tenemos muchos proyectos por delante y confío en el diálogo. Se acaba el tiempo de la entrevista. Ha dejado pocos titulares para abrir informativos o abrir periódicos, pero lo voy a intentar con una última pregunta. Vivimos tiempos de poco dispendio y de estrecheces presupuestarias, pero Clara Martín, imagínese que se encuentra con el genio de la lámpara y le concede un deseo. ¿Qué proyecto para Segovia, qué carencia para Segovia, costase lo que costase, le pediría Clara Martín a ese genio? Yo creo que una ciudad como la nuestra debe de confiar mucho en la diversificación económica. Si tuviese una bolsa de dinero con un cheque en blanco, pediría que mañana mismo estuviesen ya instaladas todas las empresas, el Puerto Seco y el desarrollo industrial de Prado del Hoyo en un 100% de funcionamiento. Eso vinculado a la diversificación económica. Si ya me preguntas más en el plano más personal, como apasionada del patrimonio histórico, me encantaría poder abordar una reforma integral, por ejemplo, de la Plaza Oriental, que creo que ganaría mucho a nivel urbano nuestra ciudad. Clara Martín, muchas gracias por esta entrevista, le deseo lo mejor y mucho ánimo en las próximas fiestas de San Juan y San Pedro de Segovia, que por cierto, buen momento para estrenar la alcaldía. Las cogeremos con ganas seguro. Muchas gracias. Gracias.